de 10. Bueno, sigue siendo el mismo titulito de introducción a Python, pero en este módulo vamos a arrancar a ver lo que son los argumentos en las funciones y los keyword args, que serían argumento por clave en las funciones. También vamos a ver los argumentos, bueno, que son los mismos, que son los argumentos indeterminados, y lo que son las excepciones en Python, ¿sí? Los manejos de errores. Eso que ustedes siempre ven que el código no funciona y tira un error y hace una línea de código gigante. Bueno, vamos a ver qué significa todo eso. Ahora vamos a aprender realmente cómo manejar errores. ¿Tá? Y para los chicos que estaban en el grupo de Telegram, o bueno, ustedes saben que en la teoría hacemos votación de los memes que vamos a poner en la teoría. Bueno, salió ganador el juego del calamar y no salió los gatitos. Yo creo que la mayoría quería gatitos, pero bueno, la votación salió el juego del calamar. Entonces, nosotros en las funciones en Python tenemos dos parámetros especiales que se llaman args, que en inglés serían argumentos, y keyword args, que serían argumentos por clave. ¿Sí? Esto es muy parecido a un diccionario. Entonces en Python sí nos permite crear funciones que aceptan un número indefinido de parámetros sin necesidad que todo ello, bueno, aparezca en la cabecera. Y se utilizan dos operadores que son el asterisco, ¿sí? Un solo asterisco para indicar que es un args y después con doble asterisco es para indicar que es un keyword args. Ustedes se van a preguntar, bueno, qué es el args? ¿Qué es el keyword args? Bueno, el args en sí es un parámetro especial que se lo utiliza de forma opcional y nosotros le podemos pasar una gran cantidad, infinita cantidad de variables o argumentos que nosotros queramos, eh, y no importa la posición, se lo podemos pasar a una función. Entonces se utiliza el asterisco para indicar que es un args. Ese args en sí, normalmente por definición se lo utiliza con esa palabra, pero ustedes si ponen el asterisco y le cambian otro nombre, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Bueno, esto es lo que leen abajo, son las características del args, que es un símbolo. Después se lo utiliza por convención, no siempre se lo utiliza. Ya vamos a ver un par de casos de uso, pero normalmente no se lo utiliza. Si vamos a sistemas grandes, así proyectos reales, normalmente sí se lo utiliza, pero muy rara vez. Eso ya va a depender del contexto donde se lo trabaje, pero en sí es muy raro verlo, pero se lo usa. Este, y nada, son parámetros posicionales. Nosotros le cargamos los parámetros que ya tienen la función y al final siempre se le cargan los args o los keyword args, si lo quieren ver de esa forma. Entonces, un ejemplo de esto, y acá los chicos nuevos van a decir, ¿qué está explicando el profe? Está hablando en chino. Bueno, básicamente una función, imagínense que usted tiene una cajita, ¿sí? Y esa cajita hace algo. Yo digo, bueno, voy a meter, por ejemplo, un número dentro de esa cajita y hago, no sé, sacudo la cajita y saco el número que me devuelve y me da, por ejemplo, no sé, agrego el número 1 y agrego el número 2 en esa cajita, hago magia y me retorna la suma de esos dos números. Básicamente, así a grandes rasgos sería una función. Entonces, para definir una función, se utiliza esta palabrita reservada que se llama def. ¿Sí? Def significa de definir una función. Después sigue el nombre de la función y después siguen los parámetros que va a recibir esa función. O sea, si lo quieren ver así, es como la cajita donde nosotros le colocamos el X y el Y, que serían dos números cualquiera, en este caso. No sé, sacudimos la cajita, hacemos así como magia, y pum, nos devuelve un resultado, le vamos a poner Z, más o menos así. Entonces, voy a hacer un clip porque se me olvidó de borrarlo. Y después utilizamos esta función, perdón, esta palabra reservada return, que significa retornar, devolver. ¿Sí? Imaginen, esta cajita, o bueno, esta función, realiza la suma de dos números. ¿Sí? Nosotros le pasamos el número 1, por ejemplo, acá le pasamos el 2 y acá le pasamos el 3. ¿Sí? Y acá hacemos la suma, porque acá está explícita la suma, dice x más y. ¿Sí? X más y, es un poco feo, pero hago lo, que, hago lo mejor que puedo. Sería más o menos lo mismo que 2 más 3. Y ese return lo que va a hacer es devolver la suma. ¿Sí? 2 más 3 es 5. Y ese resultado 5 es como que, toma, te devuelve el 5. ¿Sí? Eso sería toda la magia que hace una función. Se puede hacer más cosas, obviamente, pero en este ejemplo es así. Entonces acá vemos los casos, digamos, cuando invocamos a la función. Nosotros cuando llamamos esa función, se le dice invocar o llamar a la función o utilizar la función. Entonces, acá vemos que es una función que se llama sum, ¿sí? De sumar. Entonces le pasamos el 2 y el 3, nos devuelve el 5.
Si le pasamos un solo argumento, que está ahí, le pasamos solamente el 10, la cajita no puede hacer nada, no puede hacer la magia. ¿Por qué? Porque le falta un argumento, le falta un número más para realizar la suma. Y en este caso vemos que también se va a producir un error, acá en el último a la derecha. ¿Por qué? Porque le estamos pasando 3 números, ¿sí? Como le estamos pasando 3 números y solamente la función recibe 2, por lo tanto, va a tirar un error, va a decir, che, no puedo sumar 3, solamente puedo sumar 2. Entonces, ahí está el problema. Entonces, la solución a ese problema es utilizando los argumentos, el args con el asterisco. Entonces, más o menos, ¿cómo funcionaría el args? Bueno, nosotros tenemos una función cualquiera, en este caso le puse el nombre de varios argumentos, ¿sí? Y a varios argumentos, ahí estamos llamando a la función, le pasamos los args, que serían todos estos numeritos de acá. ¿Sí? Si se fijan, a diferencia de la función anterior que decía xy, acá no existe el xy. Existe solamente el args, que le pongo el asterisco. Entonces, con ese asterisco yo le estoy diciendo a Python, le digo, che, Python, mira, te voy a pasar un montón de números, o un montón de argumentos, como quieran decirle, y realiza algo, no sé, hará algo, pero hace alguna magia extraña, y en este caso la única magia que hace es mostrar el print, ¿sí? Lo muestra acá. El print para los nuevos significa imprimir, ¿sí? Sería mostrar un resultado. Entonces voy a abrir una terminal para que lo vean un poquito más rápido. ¿Dónde está el mouse? Entonces, Python 3. Y acá voy a definir una función. En este caso, la misma que está ahí. Argumentos. Argumentos. Y voy a poner args, 2 puntos. Y acá voy a hacer la indentación. ¿Sí? Los 4 espacios de la izquierda hacia la derecha sea 1, 2, 3 y 4. Entonces acá voy a poner print args para que me muestre los argumentos que yo le pasé. ¿Tá? Y ahora voy a decir varios argumentos. Y voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí me devuelve, bueno, en realidad no me devuelve, me muestra una tupla, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos listas, que son estructura de datos, las cuales son mutables, o sea que yo puedo modificar los valores de la lista. Después tenemos las tuplas, ¿sí? Que las tuplas son inmutables, o sea, solamente le podemos cargar datos y una vez que termine de cargar esos datos ya no se puede modificar, ni quitar, ni nada. Ya queda así, armadito. Profe, acá hacen una Sí. consulta, dice de que si quieren hacer mayor o menor, también se utiliza el return. A ver, voy a leer el chat, que no entendí bien. Si quiero hacer mayor o menor también con return, sí. Mira, fíjate, voy a poner una función cualquiera, no sé, función. Eh, Cualquiera, no sé. Así nomás, no recibe ningún argumento. ¿Sí? Yo pongo return si el 1 es mayor que el 2. O sea, yo le digo a Python, che, el 1 es mayor que el 2. Y si llamo a la función, me va a devolver un false. ¿Sí? Me devuelve un false porque es el resultado de esto. ¿Sí? 1 es mayor que 2, no, es falso. ¿Sí? Esa sería como la magia de esto. Volviendo a esto. Si esto responde a tu duda, de 10. Que hice trampa. Ya está. Entonces, eso es básicamente lo que haría el args. Ahora, el tipo de dato que me devuelve es un argumento. Perdón, es una tupla. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, varios argumentos, claro, porque dice print args. ¿Se escucha el perro? Es siempre lo mismo de la Sí, teoría de los viernes que se escucha el perro. Sí, profe. Pero se escucha muy fuerte, molesta. Así, No, la verdad que no. está bien. bueno, joya. Es siempre lo mismo con el perro aquel. Está, volviendo a esto. ¿Dónde me quedé? Bueno, voy a definir de vuelta varios argumentos. ¿Sí? Va a recibir varios argumentos. Además, le vamos a cambiar el nombre, vamos a poner números así, con el asterisco en adelante. 2 puntitos, apretamos Enter. 1, 2, 3, 4. Le vamos a hacer un return, le vamos a hacer números. Y ahora voy a decir type, ¿sí? Para indicar el tipo de dato. Yo quiero ver qué tipo de dato es. Y vamos a poner varios argumentos. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Y cerramos los paréntesis. Y van a ver que dice class tuple. ¿Sí? Eso es porque me está devolviendo una tupla. Podemos iterar, ¿no? O sea, si me devuelve eso, es porque es una tupla, es una estructura de datos y nosotros podemos iterar contra la tupla. O sea, for número, in, vamos a poner varios argumentos. 1, 2, 3, 4, 5.
2 puntos, otra vez 4 espacios, y vamos a decirle print el número que me devuelve. Bueno, en realidad no, el número del args es 2 puntos, y vamos a ponerle el número. Y ahí está. Dice el número del args es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea, me devolvió una tupla. ¿Sí? Lo que está acá. Ahora, no tiene más magia, ¿no? Si se preguntan, bueno, ¿qué otra magia tiene el ARGS? No tiene otra más. Le podemos cambiar el nombre. Ah, algo que me está oliendo. Solo puede existir un ARGS, ¿sí? O sea que si yo tengo otra función, por ejemplo, def, no sé, vamos a poner función. Yo voy a decir parámetro 1, parámetro 2, y después yo le pongo el ARGS, ¿sí? No puede existir otro ARGS más, no sé, ARGS 2. Si pongo así, me tira un error, ¿sí? Y ya me dice un error de sintaxis, porque no se puede tener otro ARGS, solamente puede existir uno. Esa sería una limitación, digamos. Pero está. Volviendo acá. Tenemos una función que suma una n cantidad de números. ¿Tá? Es una función sencilla, no tiene más magia. Entonces, si lo leemos a la función, si la vamos... ¿dónde está? El lapicito se me perdió. Ah, acá está, no. ¿Dónde está el lápiz? Acá está. Ahí está. Dice, bueno, sumar números, ¿sí? Definimos la función sumar números y va a recibir mucha cantidad de números. No sabemos. Entonces, si venimos acá al resultado, vemos acá, dice sumar números y le vamos pasando el 4, el 20, ta. Eso le pasamos. Si se fijan, no hay ningún parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, o si lo quieren ver de otra forma, número 1, número 2, número 3, no hay. O sea, imagínense la situación de que ustedes tengan que sumar 20 números o 30 números. Y entonces ustedes se van a decir, bueno, voy a escribir número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, hasta el 20 o hasta el 30. Eso va a ser un desperdicio de tiempo, digamos, porque, y más, si yo digo, tengo que sumar 20, tengo que sumar 30, y, y yo no voy a hacer una función para sumar 20 y no voy a hacer una función para sumar 30, entonces me voy a volver loco y voy a tener un montón de funciones. Entonces yo ya defino una que me haga ese trabajo genérico y yo digo, bueno, sumar números. Y hace solamente suma números. Si tenemos una variable sumador o un acumulador, como lo quieran ver, iteramos contra números, porque sabemos que es una tupla, o sea, es como una lista. Recuerden, no es una lista, es una tupla, pero para que se den una idea. Y entonces vamos iterando número por número, ¿sí? El 4, el 20, el 1, y eso lo vamos sumando con el 0. Con el tema este Profe, sí. antes le tienen varias preguntas. Una es si son necesarios sí o sí los 4 espacios antes del return. ¿Y por qué 4 espacios? Mira, justo yo le decía por el tema que no puedo ver ¿cómo se llama? El chat, porque no me sale. Upa, ahí va. A ver, voy a leer de arriba. Sí, que está. Dice, profe, los 4 espacios, sí o sí tienen que ser 4. En realidad no. Por convención, hay algo que se llama PEP 8. Si lo quieren leer algún día, se los recomiendo si el día de mañana tienen que hacer código de Python ya profesional, que dice, cuando vos tenés que hacer indentación, o sea, después de los 2 puntos, tenés que colocar 2, 4 o 8, ¿sí? Lo que normalmente se coloca son 4. O sea, lo vas a ver en todos lados, en lo mismo, el Google Colab, bueno, el Colab te coloca 2, pero la mayoría de editores de texto o entorno de desarrollo integrados, cuando vos apretas Enter, automáticamente te hace 4 espacios, digamos. Porque es como una norma general, se utilizan 4. Profe, ¿y funciona con letras? Sí, funciona con letras, funciona con cualquier cosa que vos le pases, funciona. O sea, no es un limitante, digamos, que sean solamente números. No sé, vamos a poner de función. Sí, siempre va a ser una tupla. ¿Por qué? Esto tiene una explicación a nivel computacional, porque si yo le envío un montón de cosas, la única forma que Python tiene para que lo pueda interpretar según la posición que nos fue llegando y que eso no se modifique, ¿sí? Porque si yo le pasé en cierto orden, tiene que mantener ese orden. Entonces, para Python y a nivel de memoria, eso es más rápido, que sea una tupla y que no sea una lista, porque la lista se puede modificar. En el caso de una tupla no se puede modificar y siempre los valores van en orden, como yo lo fui colocando, digamos. Con el tema de marcos, si yo ponía, por ejemplo, letra, vamos a poner cualquier cosa, mira, pongo cualquier cosa, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, vamos a poner
no sé, vamos a poner print cualquier cosa. Y yo le digo, bueno, función, y vamos a pasarle, no sé, hola, 1, 2, 3, un número flotante, le vamos a pasar, no sé, ¿qué le vamos a pasar? Otra lista, ¿sí? Vamos a poner acá una lista de, no sé, de none, none y none. Si se preguntan qué es none, es como un equivalente a nada. En otros lenguajes se conoce como null, y acá en Python se usa none. No sé, le vamos a pasar booleanos, le vamos a pasar una expresión booleana también, pero no una expresión booleana, sino esto así también, y esto funciona. O sea, no... Y si apretamos, ¡pum! Me devuelve todo eso. ¿Sí? Y el 1 no es mayor que el 3, por eso pone false al final. ¿Está? Por eso ahí puede ser cualquier cosa y siempre lo va a tener en una tupla, y miren que siempre respeta el orden. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Los acumuladores siempre son igual a 0? Sí, siempre son igual a 0. ¿Por qué? Porque vos, si mira, es lo que explico siempre y en la teoría anterior, en la teoría anterior también lo expliqué. Si vos vas sumando cosas por lógica matemática, si vas sumando cosas, se puede sumar con el 0. Pero si vos empezás a multiplicar cosas y se multiplican por 0, siempre va a ser 0. Entonces, si vos querés multiplicar cosas, siempre arrancas con el 1, porque 1 por 20 es 20, pero si yo digo 0 por 20 es 0. Y así todos los números que vengan multiplicándose se van a dar siempre 0. En cambio, si yo digo 0 más 20 es 20. Y después 20 más 40 es 60. Y así. Eso va acumulándose, un sumador o un acumulador. Pero está. ¿Se entendió ahí? Como que está medio rara la cosa. No se peleen por hablar. Sí, profe, se Ok, entendió. Está claro. joya. Está. Volviendo a esto. Cualquier cosa, si no los leo en el chat, chiflen. Nah, hagan ruido algo. Entonces, volviendo a este, voy a bajar hasta el final y voy a hacer def sumar números. Vamos a probar esto. ¿Sí? Números. 1, 2, 3, 4. Sumador igual a 0. Upa. Tengo el teclado en inglés. For número y números. 2 puntos. 1, 2, 3. Está. Sumador. Si se preguntan qué es esto del sumador más igual a número, es el equivalente a poner sumador más número. Es lo mismo, nada más que para hacerlo más cortito, es como decía el sumador, sumarle el número al resultado que tiene. Sería eso. Es más cortito. 1, 2, 3. Un sumador. Ahí está. Si se fijan, acá yo no puse 4 y lo hice a propósito. Hay 3 espacios. ¿Sí? Por eso yo le digo que siempre por convención se utilizan 2, 4, 8. Pero yo puse 3 y no pasó nada. Pero intenten siempre poner 4. Bueno, no intenten, pongan 4. Entonces vamos a poner resultado y vamos a hacer sumar números. En este caso, no sé, 421, 64, 250. Ahí va. Entonces, para que se guarde el resultado es por el return sumador. Porque si yo hubiera puesto un print acá o no retorno nada, esta función no me devuelve nada. Entonces, como que no puedo guardar en una variable. Entonces utilizo el return para que se guarde acá. Entonces apretamos enter y ahora digo resultado y me dice 339. ¿Sí? Si se fijan, yo le puse acá números y yo le pasé n cantidad de números. Entonces funciona sin ningún problema. Profe, ¿y el mismo procedimiento se aplica para divisiones o calcular un determinado porcentaje? Sí, sí, o sea, la única función que tiene el ARCS es esto, digamos. Pero vamos a hablar de del operador. Sí, es una pregunta que hacen en el chat. Sí, o sea, si vos le querés poner el signo menos acá, o el del porcentaje, o el asterisco, el que fuese, que sea un operador matemático, sí, funciona. Ahí funciona sin ningún problema. Está. Me fijo en el chat porque no veo. Acá está. ¿El procedimiento se aplica para divisiones o calcular un determinado porcentaje? Sí. Sí, sí, sí. Claro, el porcentaje es para obtener el resto de la división. ¿Sí? Si yo tengo 2 mod 1, me devuelve 0. Pues si yo hago 2 dividido 1, me devuelve 2. 2 dividido 1 es 2. Pero si yo digo 2 por 1 es 2, al 2, 0. Entonces me devuelve el 0 de acá. Uy. Pero ahí está. Volviendo a esto.
Esta sería la función completa, ¿sí? Todavía no se asusten para los chicos nuevos o para los que ya saben, más veteranos, que preguntan qué es el typing, qué es el tuple, bueno. Esto es lo que está. Yo simplemente lo puse de ejemplo. Es la misma función anterior, es la misma, solamente lo que hice fue agregarle lo que se conoce como el typing. ¿Sí? El typing es una forma de indicarle al programador o al editor de código que yo esté utilizando cuáles son los tipos de datos que yo trabajo en una función o donde yo trabaje. ¿Sí? Se le conozcan estos dos puntos, es para indicarle el tipo de dato. En este caso yo dije que era una tupla que va a tener números enteros. Eso sería lo que están leyendo acá. Y este typing es una librería de Python interna, ¿sí? Nativa, la cual yo podía ir importando los tipos de datos, etc. Para hacerlo más legible, ¿sí? Y cuando pongo la flechita es para indicar qué tipo de dato voy a devolver. En este caso yo estoy devolviendo el sumador, y el sumador es un número. Por lo tanto yo coloco el int, de integer. Esa sería toda la magia, no se asusten, no lo traten de entender al 100%. Sí, se lo recomiendo el día de mañana que lo estudien, porque se utiliza muchísimo. Yo soy muy hincha con esto, pero no hace falta, digamos, que se lo aprendan sí o sí, pero es muy buena práctica que se lo aprendan. Ahí va. Y algo que le quería explicar para los chicos, bueno, que vieron la clase anterior de lo que era el paso por referencia y el paso por valor. Nosotros sabemos que el paso por valor, lo vuelvo a explicar de vuelta, vamos a hacer así. Entonces vamos a hacer def paso por valor. Uy, de re feo. Def paso por referencia. Pero vamos a ver este. Paso por referencia, yo le paso algo. En este caso, este algo va a ser una lista. ¿Sí? Más sencillo, vamos a poner una lista. 2 puntos, 1, 2, 3, 4. Y vamos a decir, bueno, lista, punto append, no sé, magia. ¿Está? Le agregamos magia. Entonces yo voy a crear una lista, ¿sí? Una lista cualquiera, que en este caso se va a llamar Tusam. No me acuerdo el nombre del hijo de Tusam. Era Tusam, Maxi Tusam, creo que era. Tusam el mago, no sé. Chris Angel. Creo que se escribe así. Chris Angel. Los magos. Entonces, yo tengo esta lista, ¿sí? Y miren, yo voy a tener una lista, vamos a decirle lista copia. Que en realidad no está copiando. Ojo ahí, no está copiando. Ya le explico de dónde viene toda esta magia. Y yo digo, ahora paso por referencia. Y vamos a pasar la lista original. ¿Está? Entonces yo muestro la lista. Y ahora voy a mostrar la lista copia. Se modificó en los dos. ¿Sí? No, se modificó tanto en la original como en la copia. Entre comillas, copia, ¿no? Y voy a poner así como comillas. ¿De dónde viene todo esto del paso por referencia y el paso por valor? Tiene que ver con algo que son las referencias en memoria. ¿Sí? Recuerden, estamos programando y estamos viendo cosas computacionales. Y tiene toda su magia, obviamente. Por ejemplo, yo voy a crear, no sé, papa frita. Voy a dar el mismo ejemplo que di en la clase anterior. Papa frita, que no va a hacer nada. ¿Sí? Papa frita. Entonces yo voy a crear papita 1 igual a papa frita. ¿Sí? Y este papita 1, ¿sí? Si se fijan, dice que es un objeto, pero si se fijan este código de acá, ese código que está ahí es la referencia en memoria. ¿Sí? Cuando la computadora, bueno, en realidad Python, viene y dice, bueno, me pasaste un objeto, me pasaste algo, y ese algo es una estructura de datos o es un objeto, ¿sí? Es lo que va a hacer es modificar todos lo que tengan la referencia en memoria, ¿sí? Ese que tiene acá. Porque si yo agarro también, y pongo papita 2 igual a papita 1, si pongo papita 1 y pongo papita 2, van a ver que los dos tienen la misma dirección de memoria. Ojo, no es una copia. Tengan en cuenta eso, es el mismo objeto. Es lo mismo. Papita 2 es lo mismo que papita 1. O sea, por lo tanto, no son gemelos, sino que es el mismo. Es como decir Facundo y yo hago un clon mío al lado. ¿Sí? También es Facundo. Supónganse. De ahí viene este tema del paso por referencia. Y ahora un paso por valor, básicamente es enviar una copia del objeto, ahora sí una copia propiamente dicha, o un objeto que es inmutable. ¿Sí? Un objeto inmutable quiere decir que no se puede modificar. Por lo tanto, como no se puede modificar, si yo modifico el original, lo que serían las copias, digamos, no se van a modificar, porque solamente afecta al original. Eso sería un paso por valor. Entonces, de paso por valor, le vamos a pasar
algo, ¿sí? Y ese algo, más fácil. Def paso por valor, para que lo vean. Por ejemplo, vamos a pasar un número, y ese número, 1, 2, 3, 4, le vamos a sumar un 1, que es el equivalente a número más 1. Es lo mismo, ¿sí? No se me asusten por ahí si dicen, que esto, profe, está tirando mucha magia. Es lo mismo. Y si yo pongo, por ejemplo, el número original, y vamos a poner el 20, y yo digo número copia, y le vamos a hacer número original. Y yo digo, bueno, vamos a hacer paso por valor, paso por valor, y le vamos a pasar el número original. Número original. Si nos fijamos, vamos a ver que si yo digo número original, no se modifica, sigue siendo original. Y el número copia tampoco se modifica, ¿sí? Lo que nosotros hicimos fue pasarle una copia. Pero esto pasa porque son tipo de datos primitivos, o sea, son datos inmutables, o sea, no se modifican. Ahora, si yo quiero modificar una lista, yo le quiero pasar una copia, ¿sí? Vamos a hacer más abajo. Vamos a hacer otra función, la misma, de paso por referencia. Bueno, escribí mal, referencia. En este caso, por ejemplo, la lista. Nosotros ya vimos que la lista se modifica. ¿Está? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Entonces, print, simplemente para que veamos la magia. Este ejemplo, lista.append. Vamos a poner Copperfield, que sería otro mago, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a poner print, lista por referencia. Y vamos a poner lista. Ahí está. Entonces vamos a hacer lista original. Vamos a poner lo mismo mago que teníamos antes. Tusam, el mago sin dientes. Y vamos a poner Chris Angel. Y el mago, podemos haber puesto el mago enmascarado, pero me olvidé. Está. Entonces tenemos la lista original. Entonces yo, para enviar la lista original como copia, yo tengo un concepto en inglés que se llama on the fly, que sería básicamente, se le escribe así, on the fly. Eso sería, como decirlo, hacerlo al aire, ¿sí? Entonces yo cuando le mande el paso por referencia, y yo le pongo el asterisco, ¿sí? Cuando son listas, ojo, cuando yo pongo el asterisco es para decirle, hace una copia on the fly, ¿sí? Una copia en el aire. Entonces vamos a poner lista original. Uy, escribí mal, creo. Está, me olvidé. Es que este asterisco hace la misma función que el args. Hace lo mismo. Yo le pase todos los argumentos. Eso me estaba olvidando. Puede fallar, como dice tu Sam. Esto ignórenlo. Entonces, para hacer la copia, ahora sí, para hacer la copia, tengo que hacer from copy, import copy. Entonces ahí vamos a hacer lista copia, igual a lista, vamos a hacer copy. O sea, vamos a copiar la lista original. Ahí va. Entonces hacemos, dijimos ahí paso por referencia. Entonces paso por referencia. Lo voy a quitar porque es medio cargoso. Vamos a poner la lista, lista copia. O vamos a poner lista, sí, lista original. Vamos a enviar la original. Y ahí dice, lista por referencia, Tuzan, Mago Sin Diente, Chris Angel y Copperfield. ¿Tá? Pero si ahora yo muestro la lista copia, sigue quedando como la original, entre comillas, digamos. Y ahora yo pongo lista, sería lista original. Esta sí se modificó. Se modificó porque le pasé por referencia, pero la lista copia no se modificó. ¿Sí? Porque miren, acá está. Lo estamos copiando. Y acá le estamos pasando el paso por referencia al original. Y ahora sí la original se modifica. ¿Bien? Ahí vemos la diferencia entre las dos. Eso sería más o menos lo que pasa acá. Ahora, explicando esto de vuelta. Ahora sí vamos con el on the fly. Que sería así en el aire. Vamos a copiar la misma función que tenemos acá. Def sumar números. Ahora sí vamos a poner números. Así vamos a decir que devuelve un entero. 1, 2, 3, 4. Sumador igual a 0. 1, 2, 3, 4. For número y números. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sumador más igual a número. 1, 2, 3. Ahí va. Sí, está a la misma altura. Y retorno sumador. Ahora vamos a hacer una lista 1. 1, 2, 3. Lista 2 igual a 4, 5. Lista 3.
6, 7, 8, 9. Y ahora le vamos a pasar la lista. Entonces print, o bueno, podemos poner resultado directamente para que quede más lindo. Sumar números. Y ahora, miren, si yo coloco el asterisco y lista 1, claro, no me deja usar la expresión ahí. O sea, no me deja usarla acá. A ver si me lo deja usar acá, creo que sí. A ver si lo toma. Ahí está. Me toma así, 1, 2 y 3. Me lo toma como si fuera un args. Entonces, miren, si yo pongo resultado igual, sumar números, y le pasamos así con el asterisco, lista 2 y lista 3, aprieto enter y digo resultado, vamos a ver que me devolvió la suma de estos tres. O sea, el 1 más 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6 más el 7 más el 8 más el 9. ¿Por qué pasó eso? Y miren, nosotros enviamos listas, ¿no? Pero lo enviamos con el asterisco, ¿sí? Ahora, si yo muestro lista 1, sigue quedando normal, no se modifica. Porque enviamos una copia on the fly, que básicamente es esto que estaba acá, de las listas y se suman, ¿está? ¿Por qué? Y esto lo va a tomar igual el ARGS. O sea, el ARGS va a agarrar todos esos números que pasamos en el aire y él lo va a meter todo en una tupla. Eso básicamente estaría haciendo. Profe, y acá hace en Sí. el chat una consulta, dice que se hacen la pregunta, o sea que por defecto en Python crea una copia en la memoria de los objetos inmutables. No es que hace una copia, ojo, lo carga en la memoria. No, fíjate, yo le estoy pasando varios argumentos acá. No, acá hay uno solo. ¿Sí? La función solamente recibe uno. Pero acá nosotros con el asterisco, cuando son listas, estamos diciendo que pase todos los valores dentro de la lista. ¿Está? Fíjate, mira. A ver, ¿dónde está el mouse? Mira, yo voy a poner def cualquiera y vamos a poner números así. Y vamos a hacer un print. 1, 2, 3, 4. Print números. Entonces vamos a pasarle cualquiera. Vamos a pasarle lista 1. Fíjate, mira. Ahora yo le paso lista 2. Y lo vas como agarrando, ¿sí? O sea, eso, tío, es un concepto que se llama on the fly, en el aire. O sea, como que nosotros le pasamos todo así a la función. Y el que se encarga de capturar todo eso es justamente el args, fíjate, que solamente hay uno solo. Acá hay uno solo, pero acá, cuando nosotros llamamos o invocamos una función, cuando le cargamos el asterisco, le estamos diciendo, toma, te doy todos, así, de golpe, te mando una copia. Entonces lo va cargando. Entonces, mira, yo pongo lista 3, me cargó todo en una tupla. Claro, eso sería la magia. Después pregunta, ¿por qué 3 asteriscos? Sí, eso lo acabo de decir, digamos, que porque hace una copia, digamos, en el aire de las listas. O sea, le envía una copia en el aire. Igual no se hagan mucho problema con esto porque son conceptos muy de tema computacional. Es para que lo tengan en cuenta, lo conozcan, pero no es que siempre lo van a utilizar. Hay muy pocos ejemplos. Si buscan en internet ejemplos de esto, son muy poquitos, no hay mucho. Son muy pocos. Además hay una función en Python que se llama sum, digamos, y vos sum le puedes pasar cualquier cosa y, bueno, en realidad le puedes pasar una lista así y él se va a encargar de sumar. Más o menos viene también de esa lógica. Pero es muy raro el uso, ¿no? Ten en cuenta eso. Volvemos acá. Ahí va. Está. Entonces ahora sí arrancamos con los memes. Por fin, para los chicos que se estaban aburriendo, decían, profe, poné después poneme un juego de calamar. Bueno, en este ejercicio básicamente vamos a ayudar a los soldados del juego de calamar. Ahí están todos ahí muy enojados. Ahí. Bueno, no se le ve la cara, pero supongamos que están enojados. Entonces, tienen un problema, tienen una situación ahí medio turbia, que tienen una lista con los números y tienen otra lista con los nombres de los jugadores. O sea, tengo una lista A y una lista B. Y ellos necesitan crear un diccionario con los siguientes datos, que sería la clave, va a ser el nombre del jugador. Es más, me había estudiado los nombres de los personajes, eso que vi la serie y todo eso y no me la acuerdo. Y, o sea, vamos a tener el nombre acá y después el valor va a ser el número asignado.
Y la idea es resolverlo utilizando el ARGS, digamos. Ahí están todos los jugadores ahí esperando que le asignen el numerito. Entonces, vamos a crear una función que se va a llamar creaDiccionario y vamos a recibir los datos. ¿Está? Entonces, nosotros ya vimos que cuando tenemos el asterisco, le vamos a pasar una cantidad, digamos, le vamos a pasar una cantidad de datos que no sabemos. Por eso el ejemplo, la idea de utilizar esto, ¿no? Entonces, más o menos explicando por encima cómo funciona y ya lo vamos a funcionar. ¿Dónde está el lapicito? Acá está. Entonces, tenemos crear diccionario, que es la función, y le vamos a pasar los datos, ¿sí? Estos datos van a ser dos listas, ¿sí? Como decía el ejemplo, que los soldados tienen dos listas. Una lista de nombres, ¿sí? Que está acá, y una lista de números, ¿sí? Por ejemplo, está Facundo, que soy yo, está Cris, que era técnica, y después hay un alumno acá del curso ahí que va a jugar. Entonces yo tengo el número 1, Cris tiene el número 200, le pregunté si quería el 200, me dijo que sí. En realidad no le pregunté mucho, yo le dije, che, ¿querés el 200, Cris? Me dijo, bueno. Y usted, cualquier alumno de acá, va a tener el 5. Y ahí se crea el diccionario, o sea que vamos a llamar a la función así. Nos vamos para acá. Y le vamos a pasar nombres y le vamos a pasar números. ¿Está? Y miren, solamente hay un solo argumento, un solo parámetro ahí. Y como yo le dije, esto lo va a transformar en una tupla, ¿sí? Entonces vamos a tener una tupla con la lista de los nombres y vamos a tener otra con la lista de números, que le vamos a poner num, así. Bueno, ahí está el blanco, ahí como que me está quemando un poco el ojo. Y en la posición 0 están los nombres y en la posición 1 está el número. ¿Está? Esa sería la magia. Entonces ahí por eso datos 0 y datos 1. Y bueno, ahí realizamos el diccionario, hacemos for position in range. Como nosotros sabemos de que nombres tiene la misma cantidad de elementos que números, o sea, acá hay 3 elementos y acá también hay 3 elementos, por lo tanto, acá sí no genera ningún error. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Y bueno, vamos a crear el diccionario nombre y número. Y después retornamos el diccionario. Bueno, tanto dibujito, vamos a pasarlo acá, en este caso. Clear. Ahí está. Venimos al mouse. Bien abajo. Entonces vamos a hacer crear diccionario. Y acá vamos a recibir los datos. No sabemos cuántos son, pero vamos a recibir. Y apretamos Enter. 1, 2, 3, 4. Está. Nombres igual a datos. 0. Apretamos Enter. Números. Vamos a decir datos 1. Y para que no se me pierdan, voy a poner print. Los datos son 2 puntos. Disculpe, profe, ¿por qué Sí. 0 y 1? Ahora vamos a eso. Y miren, yo le voy a pasar. Vamos a poner así. Crear diccionario. Vamos a apretar Enter. 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a decir nombres. Bueno, en realidad no, porque dice datos nada más. Vamos a ponerle así. Vamos a poner elemento 1. El 1. Y el 2. Si te fijas, mira. En la posición 0 está el 1. Y en la posición 1 está el 2. Por ahí se me confunde, pero no es posición 1. Vamos a hacerlo de vuelta. Acá vamos a poner profe. Y acá vamos a poner alumno. Ahí va. Alumno. Ahí está. Y cerramos. Entonces me dice, los datos son profe y alumno. Si se fijan, como es una lista, ¿sí? Como es una lista, en la posición 0 está profe y en la posición 1 está alumno. Entonces, si se fijan en el ejemplo, yo envío una lista y envío otra lista. Entonces, en la posición 0 va a estar la lista de nombres y en la posición 1 va a estar la lista de números. Entonces, volvemos de vuelta. Vamos a hacer def crear diccionario. Vamos a poner datos. Ahí va. 1, 2, 3, 4. Nombres igual a datos. 0. Vamos a poner números. Datos 1. Y vamos a poner print. Los nombres son. Ahí va. Vamos a poner nombres. Y después print. Los números son. Ahí va. Y vamos a poner números. ¿Está? Acá vamos a poner nombres.
Ojo, no significa porque acá se llame la variable nombres, es la misma que está acá. Ojo ahí, no es lo mismo. ¿Sí? Ese nombre que está dentro de la función crear diccionario es independiente y el que está acá es independiente también. O sea, no guarda ninguna relación este con este. Ojo ahí, que por ahí se confunden y lo cual es una buena práctica poner el mismo nombre, digamos, para guiarnos más fácil. Pero si vamos a la práctica, son solamente por casualidad que tienen el mismo nombre, la variable. Entonces acá vamos a poner Facundo, vamos a poner Chris y vamos a poner alumno. Ahí va, alumno. Ahí está. Tenemos una lista, ahora vamos a poner números y vamos a poner 1, 200 y el 5. Y ahora vamos a decir crear diccionario. Diccionario. Y le vamos a pasar los nombres y le vamos a pasar los números. Ojo acá, ¿no? Vamos de vuelta. Si se fijan, yo le estoy pasando dos argumentos y cuando vamos para acá, sí hay uno solo. Pero este es uno solo, como es una tupla, que va a tener el nombre de los jugadores y va a tener el número de los jugadores, ¿sí? Que estos dos son listas, ¿sí? Ahora, si ejecutamos esto, ¿dónde está el mouse? Ahí está. Me dice, los nombres son, voy a limpiar, me dice los nombres son Facundo y Cris Alumno, y después me dice los números, ¿está? Eso es por el print de acá. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahora, bueno, vamos a hacer de vuelta todo. 1, 2, 3, 4, nombres, datos. Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? O sea, lo estoy tratando de explicar lo más sencillo posible. Números, datos, 1. Y acá dijimos, bueno, diccionario. Y vamos a hacer for posición in range. Vamos a traer el largo de nombres o de números y cualquiera de los dos funciona. 1, 2, 3, 4. Nombre igual a nombres. Y decimos la posición del nombre. Y después número igual a números, posición. Ojo, ¿no? Número está en singular y números está en plural, porque acá estamos guardando la lista. Ahí está. Entonces ahí vamos a decir return. Ah, mira, me faltó. No me di cuenta. Bueno, vamos a tener que ir al collab para que no nos pierdamos tan rápido. Vamos al collab. Lo de notas nuevo. Ah, para los chicos que no se acuerdan cómo usar el collab. ¿Sí? Entran al collab y se van aquí donde dice archivo, o bueno, se les sale la ventana que teníamos hace ratito, le dan a crear un blog de notas, o se van a archivo y donde dice blog de notas nuevo. Todo lo que está acá es una celda. Si esto es una celda de código, podemos ir agregando celda de código y celda de texto, ¿sí? Por ejemplo, acá, juego de calamar. Y con esta flechita los paso para arriba. Y acá puedo hacer el código, ¿sí? Entonces, def crear diccionario. Vamos a hacerlo rápido. Dijimos acá números o nombres igual a datos 0. Números igual a datos 1. Acá for posición in range. Vamos a traer el largo de la cantidad de nombres que hay, que en este caso son 3. Nombre igual a nombres posición. Número igual a números posición. Y acá diccionario, le vamos a decir que la clave va a ser el nombre. Y ese nombre va a tener un número. ¿Está? Y vamos a retornar el diccionario. Ahora vamos a crear los nombres. Ahí Facundo, Cris y alumno. Ahí va. Números. Vamos a decirle, habíamos dicho el 1, el 200 y el 5. Y acá vamos a poner resultado. O sí, vamos a poner diccionario también. Diccionario igual a crear diccionario. Diccionario, ahí está. Y le pasamos los nombres y los números. Y ahora hacemos un print de diccionario. Ejecutamos esto. Se demora un poquitito porque hasta que se conecta al servidor de Google y bueno, puede ejecutar el código de Python. Ahí está, metí un error. Me dice dictionary is not defined. Está, porque me faltó. Diccionario igual, ahí está.
Ahora sí. Ahora sí. Y ahí está. Si se fijan, creamos un diccionario en el cual Facundo tiene el número 1, Cris tiene el número 200 y alumno tiene el número 5. ¿Está? Y acá preguntan, ¿qué pasa si ingresa un número, un valor más en una lista? Y va a generar un error. Se genera un error porque los nombres sería K y número B, sí. Si lo quieren ver de esa manera, sí. Pero recuerden, traten de dar contexto. No pongan K y B. O sea, yo sé que entiendo que K es key de clave y después la B viene de value, que es valor. Pero siempre pónganle una referencia. Pongan bien los nombres porque si no después se los olvida. Y es difícil leer un código que solamente tiene letritas como variables o iteradores y se hace ahí un guiso ahí más o menos. Y con el tema de Marcos que dice, ¿y qué pasa si ingresa un valor más en una lista? Va a generar un error. Bueno, acá no genera un error, pero acá, bueno, sí, genera un error y si lees el error me dice, vamos por parte, dice index error, o sea, hay un error de índice, ¿sí? De la posición. Me dice que acá en la línea 14, me está marcando, me dice en el crear diccionario, cuando llama a la función, si vamos abajo, dice se genera este error en crear diccionario, me dice en la línea 7, se generó el error acá. Y me dice que la lista está fuera, es el índice o la posición, este de acá, está fuera del rango. ¿Por qué? Porque acá hay 4 elementos y acá hay 3. Entonces, cuando viene iterando, dice, bueno, Facundo, el 1, Cris 200, alumno 5. Después dice papa frita y no tiene ningún número. No existe la posición para papa frita. Entonces va a generar un error porque no está, digamos, no existe el número para papa frita. Eso genera un error. Ahora, si yo lo coloco acá abajo, yo pongo, no sé, 200 o no sé, 500. Ejecuto esto, no se genera ningún error. ¿Por qué? Porque solamente estamos teniendo en cuenta los nombres acá. ¿Sí? Como acá hay 3, pero acá hay 4, pero estamos obteniendo solamente 3, el 500 se le ignora. ¿Sí? Es como que llegamos Facundo 1, Cris 200, alumno 5, y ya no hay más que iterar. Entonces el 500 queda ahí como solito, ahí en el aire, sin que se lo pueda utilizar. Entonces ahí ya tenemos lo que sería el diccionario creado para el juego de calamar. Volviendo a la teoría. Ahí va. Iniciar presentación. Está. Y ahora tenemos el Keyboard Args, ¿sí? Que el Keyboard Args, acá está mal escrito, pero es con doble asterisco. También es un parámetro opcional. A diferencia del args, es que en el args vos no le definís o sea, vos no le definís el nombre del parámetro. En el Keyboard Args, sí. El Keyboard Args funciona de esa manera. Es igual que el otro, nada más que acá vos le definís el nombre. Si se fija, ¿dónde está para dibujar? Acá está. Sí, definimos la función tal cual como hacemos siempre, pero acá le colocamos el doble asterisco. Ahora, si nosotros hacemos un print de valores, se nos devuelve un diccionario. ¿Sí? Allá nos devuelve una tupla, ahora devuelve un diccionario. Y si se fijan, acá dice fun, estamos llamando a la función, y decimos x igual a 5 y el y igual a 8. O sea que esto sería para acá, y valores, como tiene el doble asterisco, él lo transforma en un diccionario. Y si hacemos un print valores, va a devolver este diccionario de acá. Si hacemos lo mismo acá en fun, pero le agregamos más todavía, hace esto. ¿Sí? En vez de hacer una tupla, ahora nosotros le definimos los nombres y ya automáticamente él va a crear un diccionario. Esa sería toda la magia, digamos. Si venimos acá, ¿dónde está? Clear, ahí va. Parece que no lo toma. Sí, bueno, que... Ahí está. Mouse, listo. Ahí va. Ignoren todo lo de arriba. ¿Sí? Entonces vamos a poner función y vamos a decir así, keyboard args. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, print keyboard args. Y vamos a hacer función y vamos a decirle, no sé, Facundo, así, profe, edad 21, trabaja, vamos a poner true, no sé, chequear, igual a
no sé, si soy mayor de 18, 21 es mayor que 18. No sé, se me ocurre eso. Y apretamos Enter y van a ver que dice Facundo, profe, edad 21, trabaja true, o sea, verdadero, y chequear en true, porque hizo esta expresión de acá. Eso es lo que hace el Keyword Args. O sea, cuando tiene el doble asterisco, le está indicando que vuelves a pasar argumentos o varios parámetros, que no sabe cuánto es la cantidad, que, bueno, se van a ser definidos así, de esta forma. Puedo crear un diccionario y decirle, bueno, no sé, vamos a poner Python, no sé, 40. Vamos a poner, no sé, celular Xiaomi. Ahí va. Entonces tenemos un diccionario y yo paso función y también se lo puedo pasar así. Y funciona de igual forma. Si yo le paso el diccionario, pero le paso sin los doble asterisco, me va a decir que hay un error. ¿Sí? Y me dice que hay un error porque él no puede recibir un objeto. ¿Sí? Él tiene que recibir algo definido. Porque si yo pongo print y dio diccionario, bueno, ahí, uy, le escribí mal. Ahí está. Bueno, en realidad ¿cómo se llama? Print no puede utilizar esa función, pero si lo pasaba en una función que sí, como acá, función diccionario, ahí va. Acá sí funciona, ¿sí? Ese doble asterisco es como para pasarle varios argumentos definidos. O sea, esa es la magia, digamos, que tienen. Como les digo, no es algo que van a usar siempre, ¿sí? Es solamente para que O entiendan el sea, contexto. básicamente podemos poner, qué sé yo, suma, resta, multiplicación y devuelve todo, digamos, resuelto. Por ejemplo, suma igual a 1 más 2. Resta 1 menos 20. Multiplicar 40 por 1. Y si apretas Enter, sí, te lo transforma en un diccionario. Ah, buenísimo, gracias. Joya. Ahí me fijo en el chat. Chat, ahí va. Profe, ¿qué pasa si ingreso un valor más? Ah, bueno, ahí quedamos. Está. Ahora se viene un ejemplo. Sí, pasando a argumentos definidos, que sería lo que veníamos haciendo. ¿Dónde está el lapicito? Ahí va. Tenemos el keyword args, ¿sí? Y esta función que dice sumar números, devuelve un número entero. Tiene un sumador. Ahí pongo el guión bajo para indicar que no lo voy a utilizar porque yo estoy utilizando solamente el número, ¿sí? Porque tenemos un diccionario, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle valor acá, cualquier cosa, 2 puntos, y yo por ejemplo tengo el 1, ¿sí? Si yo utilizo la función ítems, puedo iterar al mismo tiempo contra los valores y contra las claves y los valores, ¿sí? Como yo no utilizo las claves, porque si yo utilizaría la clave sería algo así. Vamos a poner a P primero, sería el 2. O sea, estoy diciendo el ejemplo de abajo. Pongo coma y después digo segundo, voy a poner la S. Entonces está un poco feo, pero bueno. 40 y después pongo coma y digo tercero, la T. 2.555. ¿Está? Si yo coloco el ítems, ¿sí? Lo que va a hacer el ítems es devolverme tanto las claves. Pucha, este no es clave. Esto. Y estos serían los valores. ¿Está? Ahí va. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos a decir dibuja. Entonces, le pasamos el primero como igual a 2, segundo 40, el tercero 555 y el cuarto 1, 2, 3. Estamos diciendo sumar números. El primero va a ser el 2, el segundo va a ser el 40, el tercero va a ser el 555 y el cuarto va a ser el 1, 2, 3. Y realizamos el ciclo for, ¿sí? Iteramos dentro de los ítems del diccionario, ¿sí? Del keyword args. Y retornamos el sumador. Recuerden, el guión bajo es como para indicar una convención, para indicar de que no lo estamos usando. ¿Sí? Es como que no hace falta usarlo. Y después retornamos el resultado. ¿Sí? Eso sería todo. Ahora, ¿dónde está el clear?
Ahí va. Y ahora utilizamos así un diccionario ya armado. ¿Sí? Primero igual a 2, segundo sería un 40, el tercero 5, el cuarto 1, 2, 3. ¿Está? Y cuando se lo pasamos, se lo tenemos que pasar así. Para que funcione el Keyword Args. Y hace lo mismo que el algoritmo anterior. Va a devolver la suma del 2 más 40 más 5 más eso. O sea, devolver la suma de estos. Eso sería la magia. Y ahora podemos utilizar directamente el values. Si se fijan, ¿dónde está? El colorcito. Se me escapó. Ahí está. Si se fijan, for número in keyword items es lo mismo que poner for número in keyword values. Porque lo que voy a hacer es recorrer solamente por estos. Eso sería el punto values. Porque estos serían las claves. ¿Sí? Estos serían las claves. Y lo que yo marqué acá, lo que yo marqué eso ahí, esos serían los valores. Entonces yo estoy recorriendo solamente los números. Y es lo mismo que lo anterior. ¿Está? No hay ninguna magia rara, digamos. Y ahora vamos a resolver un problema utilizando el keyword args. Porque ahora Profe, sí. una última consulta. Acá en el chat dice si puede explicar cómo hacer una función, cómo hacer que una función devuelva con return dos variables, pero por separado. Está, lo hagamos al toque. Pucha. Mouse, ahí. Volvemos acá. Supongamos, a ver, un ejemplo. No sé qué puede ser. A ver, def retornar dos valores, vamos a poner así. Retornar dos valores. Ponerle, no sé, un diccionario. Y este diccionario vamos a retornar vamos a retornar la clave y el valor de ese diccionario. Entonces, vamos a poner, en este caso, bueno, vamos a devolver, sí, vamos a hacer así. Porque se me ocurre una forma sencilla para no marearlo. Vamos a ponerle clave igual a diccionario.case para que me traiga las claves y vamos a devolver el primero. 1, 3, 4 y vamos a decir valor igual a diccionario.values. Me traiga los valores, pero vamos a deletrear el primero. Y acá vamos a hacer return clave y valor. Y como estamos retornando dos, entonces tenemos que decir, por ejemplo, acá vamos a poner un diccionario cualquiera. Y este va a ser magia. Y este magia va a ser, no sé, conejo. ¿Está? Y entonces yo tengo que decir clave, valor. No hace falta, ¿no?, que le pongamos el mismo nombre. Recuerden que cada uno es independiente. Pero acá yo le pongo clave valor igual a retornar los valores. Y le vamos a pasar el diccionario. Claro, lo que pasa es que a ver, le explico por qué me tiró ese error. Porque este diccionario.case me devuelve otra función, no me devuelve una lista, no me devuelve nada. Entonces, voy a tener que volver a escribir de vuelta. Dos valores diccionario. Ahí va. Clave igual a acá tengo que decir list diccionario.case y acá ya sí puedo obtener el primero. Y ahora digo valor igual a list diccionario.values. Cierro el paréntesis y digo el 0. Ahora sí. Return clave valor. Clave valor. Y ahora digo diccionario, pues ya lo tenemos creado. Así que vamos a poner clave, coma, valor igual a retornar dos valores. Y acá vamos a colocar el diccionario. Y si pegas clave, devuelve magia. Y si pongo valor, devuelve conejo. Eso sería para separarlos, digamos. Si es un ejemplo rápido, para devolver dos, digamos. Ese sería el ejemplo que vos me pedís. Y ojo que si yo pongo solamente clave y yo digo retornar dos valores, le paso el diccionario, también funciona. ¿Por qué? Porque si no hay un segundo, si no hay una segunda variable, solamente va a devolver la primera.
Si hay 2, va a devolver el valor también, digamos. Va a encajar ahí. Ahora sí, volviendo al juego del calamar. Entonces, el problema que tienen los chicos, los soldados, dicen que los jugadores no pueden tener un número que sea de 3 cifras. Que no sea de 3 cifras en realidad. El jugador 1 debería ser 001, respetando siempre el formato de como los otros jugadores, digamos. Entonces siempre tiene que respetar ese número. Entonces vamos a crear una función que sea formatear números. Y ahí vamos a hacer el ejemplo, digamos. Vamos a bajar así. A ver, yo me acuerdo que había una variable, que no recuerdo el nombre. Si anda por acá dando vueltas. Bueno, no la voy a encontrar. Pero está. Vamos a hacer este ejemplo, pero no lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en el collab. Voy a sacar esto así, lo voy a poner acá, y esto lo voy a poner acá. Vamos a crear otro código, y ahí está. No sé si se llega a ver el código acá abajo, pero lo voy a copiar rápido. Entonces vamos a hacer jugadores, y vamos a decir que esto va a devolver un diccionario. Entonces por jugador y número in jugadores.items, ¿sí? Para que me devuelva los ítems. Y vamos a decir número formateado igual al número. Y ahora vamos a decir if número menor a 10. Vamos a decir número formateado igual a 000 más string número. Porque es un número entero. Vamos a decir el if 10. Vamos a preguntar si el número es menor o igual a 10. Pues en realidad lo que estamos haciendo acá es preguntarle si el número está entre el 10 y el 100. ¿Sí? Solamente tiene en cuenta el 10 y no lo tiene en cuenta el 100. O sea que sería un número de 2 cifras. Le vamos a agregar solamente un 0. Número formateado. Poner 0 más este tr número. Y acá lo que vamos a hacer es crear jugadores, jugador, y así es tr número formateado. ¿Cuál es este algoritmo? Nosotros recibimos el número. Si el número es menor que 10, le sumamos 2 ceros. Si en realidad no le sumamos, sino concatenamos con 2 ceros. Y si el número está entre el 10 y el 100, pero teniendo en cuenta el 10, entonces le vamos a agregar solamente el 0. Y una vez hecho esto, como es un paso por referencia, vamos a... Perdón, no es un paso por referencia, porque acá me falta definir una variable. Ah, no, ahí está, jugadores, porque ya existe. Ahí está, jugadores. Entonces, como esto ya está, a los jugadores, al jugador le vamos a asignar el número formateado. Y esto, cuando esto termine, vamos a hacer un return y vamos a retornar a los jugadores. Entonces, diccionario de jugadores. Diccionario jugadores igual a Facundo. Entonces, suponía que ya lo teníamos formateado, pues lo pongo así. El 200 y el alumno era el 5. ¿Tá? Entonces acá vamos a decirle, bueno, este modelo de jugadores, vamos a decir resultado igual. O vamos a poner jugadores formateado igual a formatear números. Y vamos a pasar el diccionario de jugadores. Diccionario jugadores. Ahí está, siguiendo el ejemplo. Y vamos a hacer un... Miren, este está dentro de esto. Ahí está. Print jugadores formateados. Hacemos un run y vamos a ver que ahí me formatea los números. ¿Sí? 001, Chris 200 y alumno 005. Y el algoritmo es sencillo. No sé si alguien quería hablar. Profe, sí, ahí Sí. preguntan por qué es dict cuando estaba comenzando con la función. Este porque devuelve un diccionario. Este jugadores es un diccionario. Por eso le puso el dict acá. Para hacer referencia a que retorna un diccionario. Pero está. Hacemos más o menos el desglosando la magia. Creamos el diccionario. ¿Tá? Creamos el diccionario y ese diccionario se lo pasamos como copia a la función formatear números. Entonces nosotros recibimos los jugadores. Entonces decimos for jugador y número y jugadores ítems. ¿Sí? A ver, creo que voy a venir acá.
mouse. Ahí está. Esto lo vamos a copiar así. Si venimos al terminal, para que lo veamos rápido. Y si no lo pone, igual devuelve en diccionario. Sí. Si no lo pongo, igual devuelve. Eso yo lo coloco para que sepan qué es lo que devuelve, digamos. Para que sea fácil de leerlo. Yo coloco esto así. Y yo digo diccionario, jugadores. Puto ítems. Ahí. Dice dict ítems y dice Facundo 1, Chris 200 y alumno 5. Yo pongo lo mismo, pero digo case. Solamente devuelve Facundo, Chris y alumno, porque serían las claves. Y si yo pongo diccionario, punto values, devuelve solamente los valores. ¿Sí? Por eso el for de acá dice for jugador y después dice número, el que le sigue acá. Jugador, número. Jugador, número. ¿Sí? Eso sería lo que estaba haciendo acá. Ta. Y después dice, if número es menor que 10, o sea, por ejemplo, Facundo, si tiene el número menor que el 10, entonces le vamos a agregar 2 ceros. Y una vez que se agregan, van a venir para acá y le vamos a decir al jugador, que es Facundo, le vamos a asignar el 0, 0 y el 1. ¿Sí? Venimos para acá y dice Chris. ¿El número de Chris es menor que 10? No, porque es 200. Después vuelve para acá y dice, ¿el número de Chris está entre el 10 y el 100? No. Entonces, simplemente lo va a setear igual, como un string. Volvemos de vuelta acá arriba y dice, número de frontera está. Ahora pasamos con el alumno. El alumno, o sea, el 5, ¿sí? El número del alumno, ¿es menor que 10? Sí. Entonces le vamos a agregar 2 ceros al 5 y ya quedaría de esta forma. Ya queda así. Esa sería la solución al problema de los chicos del juego del calamar. Y más nada, o sea, eso es todo lo que hace. ¿Sí? Si vamos acá. ¿Alguien se quedó con alguna duda antes que siga? No, profe, por ahora se entiende todo. Joya. Bien ahí. Para los nuevos creo que hay un par que se retiraron porque el profe, mucha magia ahí. Vean las primeras clases para que entiendan todo esto mejor. Está, volviendo a esto. Entonces, creamos el algoritmo para solucionarle la vida a los jugadores, a los soldados del juego del calamar. Entonces ahí estamos nosotros, ahí está el soldado ahí felicitándonos porque hicimos un algoritmo que la verdad no teníamos ni idea y nos salvó la vida. Más o menos viene por ahí la mano. Ahora, nosotros vamos a ver lo que sean los manejos de excepciones, ¿sí? Que sean los errores que nosotros generamos. ¿Está? Entonces, bueno, no sé dónde ponerlo, por acá está. Nosotros llamamos a excepciones a los errores generados en el código fuente, o sea, en el código de Python. Si algún programa genera un error y este no es manejado, el error se propaga, ¿sí? Es como que va escalando hacia arriba hasta llegar a la función principal y ahí genera que el programa se detenga, digamos. Es como que, che, dice Python, che, mira, acá tengo un error, ya no puedo seguir ejecutando nada, arreglar el error, porque si no, no podemos seguir. Entonces, manejar los errores es una técnica que la cual nos permite mostrar ese error, pero personalizado al usuario, en vez de esos clásicos errores que nos muestran Python y que muchos chicos se asustan y dicen, no, profe, no entiendo nada. Ahí está explícito, ahí te dice dónde está el error, te está indicando la línea, el tipo de error y la descripción del error. Siempre te da esas 3 características. Y bueno, los errores se pueden provenir de error de cálculos, error de sintaxis. Podemos crear nuestros propios errores porque capaz que no siguen la lógica del programa. Esto se hace mucho en sistemas grandes. Por ejemplo, tenemos un sitio web y un usuario nos manda, por ejemplo, el nombre y el nombre de usuario. Bueno, o de un registro y nos manda el nombre de esa persona y el apellido. Pero en vez de poner letras puso números. Eso es un error. Es un error humano y también si está mal planteado la lógica dentro de nuestro programa, imagínense que no podemos tener un usuario que se llame 123123. Su nombre, ¿cómo es? 123. Y tu apellido 456. O sea, eso no se puede hacer. Eso sería un error humano y eso sería un error de validación, porque no estamos manejando esos errores, ¿sí? Esos errores humanos. Entonces, nosotros para
ver un error, un ejemplo clásico, y nosotros no podemos dividir un número por 0. O sea, no podemos hacer 50 dividido 0. ¿Sí? Creo que eso en análisis matemático es infinito. Y acá en programación no se puede. O sea, no, en realidad no podemos dividir ningún número por 0. O sea, es imposible. Y creo que si en análisis matemático se lo considera como infinito. Pero está. Tenemos, por ejemplo, la variable A es igual a 5 y B es igual a 0. Y yo después digo, pues la división entre 5 y 0, vamos a tratar de hacerla. Y se va a generar un error, ¿sí? Y me dice 0 division error, dice división por 0. O sea, me está indicando dónde está el error. Y me está indicando que está en el print. O sea, si vamos acá a la terminal, vamos a poner A igual a 5, B igual a 0, y yo quiero decir A dividido B, me tira el error. ¿Sí? Lean el error, no se asusten. El traceback sería más o menos el recorrido donde hizo el error. Y me dice file, bueno, me dice stdin. Si este es stdin es porque estamos en memoria. Y me dice line 1, ¿sí? La línea 1, en el módulo tanto. Bueno, esto no lo puede mostrar Python porque estamos en la terminal. Pero dice 0 division error, dice division by 0. O sea, me está diciendo que no podés dividir por 0. Otro error clásico, si yo pongo A solo, bueno, en realidad existe, yo pongo así cualquier cosa, y me dice name error, me dice el nombre ASD no está definido, o sea, me está diciendo no hay una variable definida como ASD, ¿sí? Otro más, por ejemplo, A igual a esto, y me tira error de sintaxis, y me dice hay un error de sintaxis, y me está marcando dónde está el error. Por eso es importante que lo lean. Y ahí dice syntax error y error de sintaxis. Eso quiere decir que estamos escribiendo mal el código de Python. A ver, hay otro error. A ver, por ejemplo, una función. Función, el parámetro 1 y el parámetro 2. Y vamos a hacer return, o bueno, vamos a hacer un print nada más. Hola. Pero vamos a poner función y le voy a pasar solamente el primer parámetro, que va a ser papa. Si yo pongo papa nada más, se fijan, me tira otro error y me dice trace va tanto, y me dice type error. La función necesita de un argumento requerido posicional y me dice el parámetro 2. O sea, me está diciendo Python de que falta este argumento. O sea, miren la inteligencia que tiene el lenguaje que me dice, che, Facu, mira, le erraste feo, te falta el parámetro 2. Le pasaste un solo parámetro, le falta el otro. Por ejemplo, si yo pongo acá param2 igual a algo, y me tira el mismo error, y ahora me dice, che, te equivocaste, ahora le falta el parámetro 1, porque vos le definiste el 2, pero te olvidaste el 1. Entonces, bueno, vamos a hacer función param1 igual a hola, y param2 igual a, no sé, manteca. Y pues vuelve hola. O sea, no se generó ningún error porque esto está funcionando. ¿Está? Hasta ahí vamos bien. Creo que se entendió. Ahora, nosotros podemos evitar, ¿sí? Podemos evitar esos errores humanos haciendo validaciones con el if. Bueno, no tan así, pero en este caso podemos hacer una aproximación al error. Nosotros podemos controlarlo en cierta forma, porque tenemos la posibilidad. Pero imagínense que en el caso de por ejemplo, de un registro de usuarios, pone nombre 123, apellido 456. Eso me llega a mí, y si yo digo if, no sé, nombre en el diccionario, ahí ya estaríamos como chequeando, digamos, de que el nombre que nos llega es una letra de caracteres, digamos. Pero en sí, eso no sería una buena práctica porque tendríamos que estar haciendo muchas validaciones, digamos, y es como que se hace más engorroso. Pero miren acá. Lo que hace este ejemplo es decirme si el b, o sea, el denominador, es 0, o sea, si es distinto de 0, o sea, si b es el 1 o es menos 1, cualquier número menos el 0, podemos hacer la división. Pero en el caso que el b sea igual a 0, vamos a demostrar un print que dice no se puede dividir. Entonces, de esa forma, estaremos haciendo un control, ¿sí? Pero no estamos ejecutando ninguna excepción manual.
Entonces nosotros para poder ejecutar una excepción manual, que siga sí o sí la lógica que nosotros queremos hacer, vamos a hacer acá, vamos a hacer un try y un except. ¿Sí? Try significa intentar, y el except es la excepción que nosotros vamos a generar. Entonces miren, vamos a poner try, 2 puntos, 1, 2, 3, A igual a 2, B igual a 0, y acá adentro vamos a hacer el A así. Y vamos a poner except, y vamos a decir, no podés dividir un número entre, o por 0 en realidad. Y se fijan, dice, se generó la excepción y me dice, no puedes dividir un número por 0. ¿Por qué? Porque este try lo que hace es chequear, hacer un intento que se llama, con este código de acá. ¿Sí? Él dice, bueno, A da igual, no da ningún error, B es igual a 0, no da ningún error, pero acá llegamos a este y se generó el error. Como se generó el error, va a parar el except. ¿Sí? El except captura ese error y lo viene para acá y lo muestra. ¿Sí? Yo nos dije, print no se puede dividir por 0. Eso sería la sintaxis básica de un try y un except, de un intentar y chequear. Profe, y acá Sí. preguntan si no se puede hacer una validación de datos. Una validación de datos, sí. Vamos al collab. Si yo digo código, por ejemplo, nombre igual a input, ingresa tu nombre, ¿sí? Y yo digo if nombre, puedo decir if nombre is numeric, o sea, si el nombre es un número así, puedo decir print, tu nombre tiene que ser con letras. Y en el caso de que no, print nombre correcto, vamos a poner. Si se fijan, acá estamos haciendo una validación. Si yo pongo 1, 2, 3, me dice tu nombre tiene que ser con letras. Y si yo coloco Facundo, me dice nombre correcto. Pero ¿qué pasa si yo pongo Facundo y pongo 1, 2, 3? Me dice nombre correcto. ¿Por qué? Porque el isNumeric solo chequea que sea totalmente números enteros. Entonces acá yo tenía que hacer otra validación más. Entonces sí, bueno, if nombre is numeric or, o en el caso de que sea nombre, vamos a ponerle, o el espacio, in. Podemos poner directamente is numeric o el nombre isalum. Alum, ahí está. Ese ilalum significa, si es alfanumérico, eso significa alum, ¿sí? Sería, si tiene letra y tiene números. Entonces, si yo pongo Facundo, 1, 2, 3, me dice nombre correcto de vuelta. ¿Por qué me pone nombre correcto? Porque acá hay un espacio. ¿Sí? Porque si hubiera puesto Facundo 1, 2, 3, ahí ya me dice que tiene que ser con letras. Pero como tiene el espacio, entonces tengo que decir or, espacio, in, nombre. Entonces ahora probamos este de vuelta. Facundo, 1, 2, 3. Y ella me dice, tu nombre tiene que ser con letras. Ahí está. Ahí, por ahí se entiende. Ahora, si lo queremos cerrar en un try y un except, entonces yo decía try. Y vamos a decir, bueno, intenta. ¿Sí? Ya tenemos el nombre arriba, si no lo vamos a poner de vuelta. Antes que me olvide. Estos que están acá, estos validaciones no generan excepciones. Esto no genera ningún error. O sea que no me va a parar el programa. El programa va a seguir. Cuando yo ya tengo un try y un except, en cualquier lado que se produzca un error, ya bueno, si donde se genere el error, tengo que parar el programa. Entonces vamos a ver un ejemplo más clarito de esto. Entonces vamos a hacer código acá. Def chequear nombre. Chequear nombre. Vamos a pedirle el nombre de la persona. En el caso de... Acá ya me estoy adelantando a la diapositiva, pero para que se dé una idea. Entonces, if, vamos a copiar lo mismo que tenemos acá arriba. Y acá vamos a hacer un rise, ¿sí? Que rise significa como generar una excepción. Y acá vamos a generar una excepción, así como está. Nombre inválido, vamos a poner así. Entonces acá vamos a decir, bueno, nombre igual a input. Ingresa tu nombre. Y yo digo, bueno, try. Y vamos a decir chequear nombre. Y vamos a ponerle nombre.
En el caso que se genere una excepción, la vamos a capturar y vamos a decir, me estoy adelantando a esto, pero sería exception AC para indicarle así. Vamos a poner print E. ¿Tá? Vamos a probar esto. Vamos a poner Facundo, así 1, 2, 3. Y me dice nombre inválido. ¿Tá? Porque yo en la E, en esta E de acá, capturé el error de acá. Pero me lo estoy adelantando. Pero esto sería una validación sin que interfiera en el flujo del programa, o sea que esto se ejecute y no para el programa. O sea, yo puedo seguir escribiendo código acá. O sea, yo puedo seguir escribiendo más cosas acá abajo. Y en el caso de que se ejecute el error, miren, si yo ejecuto esto, vamos a poner Facundo, y me dice nombre inválido. O sea, me coloca nombre inválido por el hecho que, a ver, porque esto hay que hacer un debugger, o sea, vamos, más o menos para no perderme. Pero fíjense, acá dice no hay error. Sí, no hay error porque hicimos este except, y este except de acá lo que hace es capturar el error y seguimos de largo el código. A ver, no me quiero adelantar porque si le explico todo esto así de golpe se van a marear y no van a entender qué es lo que estoy haciendo, qué les quiero mostrar, digamos. Entonces vamos por partes. Entonces, Profe, sí, acá antes de seguir, una alumna le pregunta si esto sería como cuando crea un usuario una contraseña, te pide una lista específica de caracteres. Por ejemplo, que la contraseña tenga una mayúscula. sí. En realidad, bueno, si lo querés ver a nivel real y técnico, si vos tenés un sitio web, entonces vos tenés un formulario. Entonces, sí, bueno, registrate, poné tu nombre, poné un usuario y poné una contraseña. Viste que ahora las contraseñas te dicen que sí o sí tiene que tener una letra mayúscula, por menos una letra minúscula, un número y que tenga cierta cantidad de caracteres. Eso es lo que está pasando ahí internamente, eso se ejecuta a nivel del navegador. O sea, ahí no genera ninguna excepción. O sea, eso está chequeando nada más de que sean datos, que los datos que vos estés ingresando sean correctos. Pero imagínate que no se puede corregir el error. Sí, cuando no se puede corregir, sí, iría más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Volviendo al ejemplo, eso lo que está pasando, eso es a nivel del navegador, pero yo tengo, si les tengo que explicar a nivel de proyectos, vos tenés algo que se llama un sistema de APIs, más o menos para que se den una idea. Por ahí viene un hacker, ¿sí? Viene un hacker y no utiliza mi página web, sino que él conoce cómo se envían los datos de la página web a mi sistema de APIs, o sea, a mi servidor creado en Python. Entonces viene el hacker y dice, bueno, voy a mandar esta información, voy a empezar a mandarle datos erróneos a ver qué hace. Porque hay sistemas que no están chequeando esos datos y como no lo chequean, no generan excepciones, entonces te devuelve información, te lo toma como válido y es un error gravísimo. Entonces, ponerle, viene el hacker y dice, pum, toma, te mando esta información. Y hay un try y un except, por ejemplo. Dice, bueno, a ver, vamos a chequear. Eh, dice, a ver, el nombre es correcto, pero el apellido me mandó 1, 2, 3. Listo, está mal. Pum, te hago una excepción. Te genera la excepción y te devuelve un código de respuesta y dice, che, está mal el apellido. Y ahí el hacker ya no puede hacer nada, digamos, porque eh, ya le estás indicando a él de que los datos que está enviando son erróneos. No sé si lo quieren ver en un caso real, digamos. Em, pero más o menos de ahí viene el tema. Pero fíjense, miren, acá dice try A y B, y después dice print AB, y después dice no se puede dividir un número por 0. Entonces, acá lo que estaríamos haciendo es capturar el error. ¿Sí? Acá está el error generado. Y cuando nosotros le colocamos el tipo de error, ¿sí? Except Zero Division Error, le estamos indicando cuál es el tipo de error. Porque fíjense, yo puedo capturar el error y expresarlo como un objeto. ¿Tá? Si se fijan, vamos a hacer esa división que no se puede. Entonces digo, except Zero Division Error, as error. Ese as, con el tema de inglés sería como, sería excepción Zero Division Error como error. O sea que yo lo estoy transformando a ese Zero Division Error en esto. Y ahora si yo digo print str error, me va a devolver el primer argumento del error. Si yo pongo rp
si coloco este que es RPR, que significa representación, me demuestra una representación completa del error. Y si yo pongo error.withTraceback, ahí ya se corta el programa. O sea, vamos acá. ¿Dónde está? Mouse. Vamos a hacer código y vamos a poner, por ejemplo, try, y vamos a hacer 2 dividido 0, ¿sí? Y vamos a hacer except 0 division error. Entonces estamos diciendo, mira, acá se va a ejecutar esta excepción 0 division error. Entonces acá vamos a decir, no se puede dividir por 0. ¿Está? Y si ejecutamos esto así, dice no se puede dividir por 0. Y yo ahora digo, as. Normalmente se le coloca la E, porque para referencia que es el error. Entonces yo voy a poner print E, y si se fijan, vamos a ver que dice division by 0. Es justamente lo que me está diciendo acá el error, ¿no? Y si yo coloco el print str, la E, y yo print rpr, E, que sería una representación, me dice division by 0, que sería este, y después la función rpr me devuelve 0 division error y me devuelve todo esto. Y si yo digo with traceback, estoy diciendo, bueno, ahora ejecutate con todo lo que venía. Bueno, espera, acá hay un error. With traceback. ¿Dónde estamos? Claro, me pide un argumento acá. Qué raro. Vamos a poner así. Error. Bueno, está medio raro. Debe ser por la versión de Python. Pero tal, eso no le di importancia, pero es un método que tiene el error. Pero más o menos ahí lo que estamos haciendo es capturar el error. ¿Sí? Ahí capturamos el error y lo mostramos acá. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos hacer varias capturas de excepciones, que serían excepciones anidadas, y se conoce como handling errors. Imagínense que tenemos una función dividir, que divide el número 1 y el divide el número 2. Pero hacemos ese resultado igual a dividir. ¿Sí? Le pasamos el 2 y le pasamos el 1. Y después ese print resultado es resultado. Esto se va a ejecutar sin ningún problema. ¿Está? Pero si nosotros acá le pasamos el 0, acá, si le pasamos el 0, se va a ejecutar este de acá. Y nosotros vimos que si a una función no le pasamos algún argumento, devuelve type error. O sea que lo que estamos haciendo es chequear de que también, bueno, acá en realidad el ejemplo era, estás tratando de concatenar un string con un número entero. Vamos a verlo acá en el collab, porque ya es un poco complicado este tema de los errores si no les explico. Entonces try. Vamos a poner def dividir. Vamos a recibir el número 1 y el número 2. Y vamos a retornar número 1 dividido número 2. Y vamos a hacer un try. Y vamos a hacer resultado igual. Dividir, por ejemplo, 2 con el 1. Y vamos a hacer print resultado. Y vamos a poner resultado. Y acá vamos a poner except 0 division error, porque nosotros sabemos que puede existir ese error. Entonces vamos a poner no se puede dividir con el por 0. Y en este caso except vamos a poner type error, o lo vamos a quitar nada más. Vamos a hacer así. Si te ejecutamos, funciona, resultado 2.0. Si yo le quito uno acá, o bueno, vamos a poner 0, vamos a ver que dice no se puede dividir por 0. Y si ahora yo le coloco así como está, le falta un parámetro, si se fijan dice type error, y me dice dividir necesita un argumento. Entonces acá vamos a hacer except type error, y le vamos a decir te falta un argumento para poder dividir. Estamos así, y ahora me dice te falta un argumento para poder dividir. Y si se fijan, se generó eso. Ahora, si yo digo, bueno, resultado más resultado, y yo pongo esto así, me dice, te falta un argumento para poder dividir. Yo le pasé los dos, ¿sí? Están pasados los dos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Dice type error, y después me dice, te falta un argumento para poder dividir. Está bien, o sea, es correcto. Nosotros le pasamos esos dos, pero el error está en el print, ¿sí? Porque le estamos concatenando un número entero con un string. O sea, eso no se puede. Y da justo la casualidad que ese error
también es un type error, ¿sí? Entonces lo correcto acá tendría que haber sido quitar este y chequear esto de acá. Y una vez hecho esto, vamos a chequear de vuelta esto. Except type error. Y vamos a decir, bueno, print. No podés concatenar un número con un string. Si ejecutamos esto, vamos a ver que dice no se puede, no puedes concatenar un número con un string, porque fue a parar acá. ¿Sí? Eso sería el desglose de los errores. Entonces, fíjense, estamos capturando los errores, evitamos que nuestro programa termine, o sea, que no se ejecute. Y acá vamos a decir, me ejecuto igual, porque se capturaron los errores. Y si hacemos así, van a ver que dice me ejecuto igual, porque se capturaron los errores. Ese sería el tema este de los errores. Ahora, si volvemos a la diapositiva, Profe, nosotros, sí, perdón. Acá preguntan si para el programa no se puede usar como ciclo entonces. si para el programa no se puede usar como ciclo, entonces. No entiendo la pregunta. ¿Qué te referís con ciclo? O sea, no puede seguir la ejecución del programa. Si nosotros tenemos el try y el except, es justamente que si se ejecuta un error, capturamos el error y hacemos otra cosa o seguimos la ejecución del programa. Era eso de varios errores. Claro, o sea, lo que yo estoy haciendo acá es si se ejecuta un error de este tipo, hago algo. Y si se ejecuta otro error de ese tipo, hago otra cosa. Es como, viste, el if y el elif. Bueno, básicamente sería algo parecido. Profe, no Sí. entendí en el ejemplo de recién por qué daba 0 cuando ponías 2 y 2. ¿Por qué daba 0? ¿Acá? ¿Por qué da error, digo? Claro, ¿por qué daba el error, el type error? Este 2 y 2 si se lo pueden porque estamos, dividir. claro, porque estamos concatenando un número con un string. El error está acá. Fíjate, esto no hay ningún error. O sea, esto pasa el aro. Acá no pasa nada. Se ejecuta todo bien. O sea, yo muestro el resultado. Pero ahora probamos esto. Y yo digo resultado más resultado. Yo no puedo sumar un número con un string. O sea, no estoy haciendo concatenación acá. Por eso se ejecuta el error y me dice no puedes concatenar un número con un string. Si eso responde a tu duda. Profe, y dentro de esos try y except, ¿se le pueden anidar if, else, esas cosas? Sí. Por ejemplo, en ese except del type error, que pueden ser dos errores diferentes, o por sumar un string con un número, o porque colocó solo un parámetro. Ahí se colocaría que Claro. no. Puedes hacer esto, mira. Except, pones así, entre paréntesis. Y así hace como error. Pero acá ya tienen que usar funciones de Python y preguntar if, o sea, is instance. Porque en realidad lo que pasa es que las excepciones no son clases de Python, no las excepciones, son como un caso aparte, digamos. Porque si vos pones esto así, te preguntas si es una instancia de zero division error, creo que sí funciona. Pero yo tengo entendido que no son clases, digamos, como tal. Y si acá pones el if, is instance, y le pones la E del error y decís type error. Te falta un argumento, ponele. Claro, ahí no te muestra nada. Porque esto funciona. Si le ponemos el 0, ahí está, no se puede dividir por 0. El tema es que si yo le digo que son el link instant, entonces cuando veamos programación orientada a objetos, porque ahí es donde se lo utiliza. Pero quédense con la idea que una excepción, por más que sea algo de Python, está dicho, digamos, por la página de Python, todo te dice a los
errores o las excepciones, tratarlas como tal, no las traté como objetos, digamos, porque estaría mal, digamos, porque una excepción es una excepción y después el otro son tipos de datos distintos. Digamos. Pero esto es decir, respondiendo a tu pregunta, es la única forma de hacerlo andar, digamos. Además, si querés la compliquemos un poquito más, a ver. No conviene porque se van a marear, pero viene de ahí el tema este. Pero se entendía más o menos esto, sí se puede, digamos. O sea, vos podés ejecutar código de Python donde vos quieras, digamos. Poner un if, llamar funciones, todo eso lo puedes hacer en cualquier lado. Está. Seguimos con la teoría. Y ahora tenemos el try, el except y el else. ¿Sí? El else se va a ejecutar solamente si no se genera ningún error, digamos. ¿Dónde está? Acá. Fíjense, acá dice resultado y dice el resultado es dividir 2, 1. Acá no genera ningún error. Después dice salida igual. El resultado es, fíjense acá tampoco va a generar ningún error porque podemos concatenar un string con otro string. O sea que lo de acá ninguno se ejecuta. ¿Sí? Ninguno de acá se va a ejecutar. Pero si ponemos el else, ahí es cuando sí se ejecuta, digamos, se ejecuta la variable salida. Ese porque no se genera ningún error, entonces cuando se pone el else es para indicar que si no se ejecuta ningún error, se va a ejecutar tal cosa. Básicamente es eso, el else, al final. Es try, except y else. El try probamos, except si se genera algún error, y si no se genera ningún error, ponemos else y ponemos print salida. Eso sería toda la magia de esto. Y ahora, si pasamos al otro, que hay otro más, que se llama finally, que básicamente el finally, bueno, acá me olvidé ponerlo, parece, o me confundí con la imagen. A ver. Ahí está el final. Si se fijan, el finally, básicamente es algo que se va a ejecutar igual. Si vamos acá a esto, ejecutamos el código, no se genera ningún error, entonces venimos al else. Y se ejecuta el else, y ahí donde dice finally, ese se va a ejecutar igual. Si se ejecuta un error o no, el finally sí o sí se ejecuta. O sea, sí o sí se ejecuta. Eso si lo quieren usar, la verdad que no he visto ningún caso de finally. Nunca, en tanto tiempo programando en Python, nunca vi la utilidad del finally en algún lado. Se debe usar, obviamente, pero nunca vi un caso que utilicen finally. Esa sería la composición del manejo de errores, digamos. Si un try, pruebo. Si se genera un error, va en el except. Si no se genera ningún error, puede ir en el else. Y si hay algún error o no, siempre cae en el finally. Esa sería la estructura, digamos. Y nosotros también podemos generar, o sea, nosotros podemos producir el error. O sea, podemos terminar la ejecución del programa. Para hacer eso utilizamos esta palabra reservada rise. Si se fijan, vamos acá. Y dice def dividir tanto, tanto. Y se fijan, if denominador distinto de 0, podemos hacer la división. Pero en el caso de que sea 0, nosotros podemos rise y le decimos, no puedes dividir entre 0. Fíjense, dice rise. Y el rise lo que está esperando es una excepción. En este caso le estamos pasando el 0 division error. Y dice, no puedes dividir entre 0. Y le colocamos un mensaje personalizado. Entonces, hacemos traer resultado, dividir. Vimos que acá no podemos dividir entre 0, por lo tanto se genera la excepción, que está acá, y hacemos print str. O sea, vamos a ejecutar el código este. Vamos a poner acá código. Vamos a poner def dividir. Vamos a ir más arriba, que ya lo tenemos por acá dando vuelta. Esto así. Vamos a hacer esto. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a hacer if num2 es distinto del 0. Entonces vamos a retornar el número. Y en el caso de que no, hacemos un rise 0 division error y decimos no podés dividir un número entre 0. Y acá ya no hace falta esto. Y decimos as e para indicarle que es el error. Y decimos print y ponemos la e.
Si apretamos play, bueno, acá no va a generar nada. Ahora sí. Dice, no puedes dividir un número entre 0. O sea que el error, el mensaje de error lo pusimos acá. Y termina ahí. Print E. Esa sería la magia de esto. Y acá lo estamos capturando el error y mostramos print E. No puedes dividir un número entre 0. Esa sería la utilización del RAIS. Más, se pueden hacer sus propios errores, digamos. O sea, te explico así a grosso modo. Que una clase que se llame edición por 0, error. Y hereda deception. Tal, está ahí haciendo mucha magia, pero para que vean que se puede, digamos. Y vamos a poner así. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Ojo, todavía esto no vieron ustedes, pero para que se den una idea. Y acá podemos decir, ahí va, división por 0, error. Y acá capturamos el error manualmente entre nosotros. División por 0, error. Ahí está. Y me dice, no puedes dividir un número entre 0. Ahí hicimos una excepción manual, o sea, la creamos nosotros, digamos. No hace falta que lo entiendan a esto, simplemente para que vean que las excepciones se las tienen que tomar como tal, como una excepción, no como, como algo, como un objeto, como un número. O sea, siempre las excepciones tienen que terminar en un RAIS. ¿Sí? Siempre, 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 siempre. Y bueno, y ahí terminaría la clase de teoría. ¿Qué hora es? Son las 10. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda? Si vamos descartando ahora dudas con esto. Repito, vuelta, tienen que practicarlo, porque si no lo practican no lo van a entender. No se peleen por hablar o por escribir por el chat. De 10. Ahí dice Rita Sosa, levantó la mano. Profe, Sí. eso lo del divisor es solamente para dividir, digamos, no, o ¿A sea, dónde? divisor por, eso lo de divisor, digamos, solamente se utiliza en la división, digamos, pero por ejemplo Sí. en otro parámetro no hay, digamos, algún otro error en otra cosa, digamos. Claro, o sea, Python tiene sus excepciones manuales, digamos, o sea, ya vienen internas. O sea, vos tenés lo que yo le vi hace rato, type error. Después tenemos exception, que es el genérico. Tenés también 0 division error. 0 division error. Estos ya vienen internos en Python. O sea, ya vienen, mira, fíjate que no genera ningún error, porque ya me devuelve esto, digamos. Tenés también syntax error. Tenés value error. O sea, esos ya vienen internos en Python, digamos. En la clase de práctica. Bien, y Sí, te hay escucho. perdón, ¿hay algún tipo de diccionario como para sacar, digamos, los errores que hay, que vienen incluidos en Python? No, tenés que leer la documentación de Python. Tenés que poner exceptions Python. Y si te vas, acá hay una página que dice Errors and Exceptions. Y acá tenés todos, digamos. Errores de sintaxis. Después tenés las excepciones. Fíjate, mira, dice 0 division error, name error, type error. Y después tenés value error. Te muestra un ejemplo. Después te muestra cómo crear tus propias excepciones. Después también está runtime error. Había otro que no me acuerdo el nombre, pero era cuando usabas. Mira, acá tenés otro base exception. O sea, tenés muchísimos tipos de errores que. Esto está en la documentación de Python. Pero normalmente lo que se hace es crear manualmente los errores. Porque eso ya depende del contexto, digamos. Pero
si lo querés leer, buscas así Python errors y ya te va a salir un coso. Ahí está, digamos. Esa es la documentación oficial en lenguaje Python. Ahí te muestra todo, digamos. Todo. Mira, fíjate que acá hay un keyboard interrupt. Eso significa que cuando vos apretás control C, digamos, mira, apretás control C y te dice keyboard interrupt. Se genera un rise. O sea, finaliza el programa, digamos. Y dice print goodbye. Y te muestra el error, digamos. Que no es un error, sino que te está diciendo que se terminó la ejecución del programa, digamos. Pero esos son los más conocidos, digamos. No hay. Ya después vos podés crear los tuyos, digamos. Se toma asistencia, en la teoría no se toma. En la práctica sí se toma. Con el tema del trabajo práctico número 4 ya se va a subir la clase mía, la anterior. Yo expliqué todos los ejercicios del 1 hasta el 8. Hice todos los ejercicios en clase. Así que ya se va a subir. ¿Puedes explicar lo último que hizo el class? Bueno, espera, vamos por arriba. Marcos dice, profe, yo tengo un problema en la clase práctica, recién estamos viendo 40 Wild. Sí, es que, ¿cómo que recién está viendo 40 Wild en la clase práctica? Ya estamos en el TP5, básicamente, ya no. El 40 Wild es algo que ya tenés que saber. Pero si sos nuevo, es entendible. ¿Puedes explicar lo último que hizo el class? Te explico. Esta es programación orientada a objetos, todavía no la vimos, o sea, eso se lo ve más adelante. Ya después, más adelante, le voy a explicar cómo se hacen los objetos, toda la teoría, el paradigma, cómo se usa, qué es el init, toda esa magia que están viendo ahí. Pero te explico en grosso modo. Creas una clase que se llama Set Division Error y después tenés entre paréntesis, es la herencia. En programación orientada a objetos tenés lo que se llama la herencia. Heredamos de excepción porque es el genérico de todas las excepciones y creas un constructor. Este que está acá es un constructor. Este self significa sí mismo, que bueno, el self en otros lenguajes se conoce como tis. Ese self está diciendo el objeto en sí mismo, digamos. Ya te doy un ejemplo más clarito que es el self. Y después lo que hago acá es crear un atributo que se llama message y le cargo el valor que me trajo el constructor, digamos. Que este sería el message, digamos. Ese es el que le ve a grosso modo. Y todo lo que está acá es un método y bueno, toda esa magia es programación orientada a objetos, que en otras clases más adelante la vamos a explicar. Pero ahora no, porque es mucha magia. Sí, profe, que practicar, sí, es que tienen que practicar, si no practica están en el horno. Es así. Yo si no, recién esta semana me agregaron. Entendí más o menos que la primera, pero es mi primera clase de teoría. Sí, o sea, si son nuevos no se preocupen tanto de entender todo esto porque es difícil para ustedes ahora que son nuevos. Traten de ir a las clases de consulta, no vengan a mi clase de teoría. Sería una mala recomendación, pero, o sea, si quieren entran, pero el tema es que acá ya estamos muy avanzados. En las clases de consulta, ahí van a ir más de cero. Y las teorías mías están en YouTube. La teoría 1, la 2, la 3, la 4. Que ahí yo les recomiendo que vean las teorías. Y también les recomiendo que vean las teorías de otros profes, porque yo tengo una forma de explicar. Sí, las teorías mías son así, mucha magia y perros ladrando. Yo tengo una forma de explicar no muy rápida, pero muy hacia el palo, digamos. Hay otros profes que son, que explican muy lento, así, detalle por detalle, así, todo muy detallado. La resolución del TP4, ¿cuándo la dio? Ayer hice el trabajo práctico número 4. Ya, si están en el grupo de WhatsApp, yo les paso el TP4 ya resuelto. Después dice, profe, el premio, no hay premio. Ese era el premio. El premio es que no hay premio. Era para que entren. Lo que pasa es que ingresar nombres nuevos es un poco lioso, ya que si los nuevos se quedarían atrás o los antiguos se desorientan. Las teorías Facu tienen sus peculiaridades. Sí, es así. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? A ver, lo busco, a ver si lo encuentro. Por acá debe andar. Acá está. El premio es el helado, el sorteo del helado. Ya mandé el link ya puse el link para que suban el TP. El TP para nosotros, ojo, para nosotros.
para que se unan al sorteo y sorteamos el kilo de helado que hasta el 5 de noviembre. Porque yo ya hice el TP4, ojo, por eso ya tiene hasta el 5 nomás. Para entregar el TP4 ahí en el drive, que yo lo vea. Y si está bien, le doy 2 chances. Y si está más o menos bien, tiene una chance. Y si ponen ahí, que yo le expliqué que eran unas reglas del sorteo, si ponían ahí en el... si ponían una explicación de por qué se tienen que ganar el kilo de helado y utilizaban memes, le sumábamos otra chance más. O sea que si hiciste todo bien, tenés 3 chances. Sí, con el cosa. Profe, ¿usted dónde estudió? Yo estudié autodidacta. O sea, esto lo aprendí todo leyendo, digamos. Leyendo, trabajando, estudiando, todo por mi cuenta. Sí, ya terminó la teoría. Si se quieren retirar, se retiran. No hay ningún problema. Si tienen alguna duda, vamos descartando ahora las dudas. Entonces yo me quedo hasta el final, digamos. SQL, base de datos relacionales. Creo que acá más adelante vemos un poco de SQL. ¿Y cuándo pasa el TP4? Fíjate en el grupo de WhatsApp. Ya lo voy a mandar cuando termine la clase, lo reenvío. Sí, sí, sí.